Primero, claro, quiero agradecer a las organizadoras de este congreso, evento, conferencia, porque ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, escuchar mucho del trabajo tanto desde instituciones en México como Chile y Brasil. Y hubo otros, o más que todo es la lista completa. Primero también tengo que pedir su paciencia y perdón por mi español, que no es perfecta, pero intentaré explicar las ideas lo mejor que pueda. Las reflexiones que quiero compartir con ustedes están organizados en 2 actos, que cada uno refleja o tiene unas reflexiones teóricas, pero están aterrizados dentro del trabajo empírico de trabajo de campo que he hecho sobre varios años, tanto en México como Estados Unidos. Y estoy usando la palabra acto solamente para señalar que no son ideas y reflexiones totalmente elaborados, encerrados. Están realmente abiertos para que nosotros podamos seguir discutiendo las ideas. Y realmente quiero dejar tiempo para la discusión. Tengo el reloj y voy a cortar pedazos de la ponencia si estoy sobre el tiempo. Bueno, el primer acto, todavía no. Ok, sí, gracias, qué bueno. Ok, aquí, ¿es el título? Ya, vamos al primer acto. Ser inquieta. Bueno, de hecho iba a seguir la introducción, perdón. El primer acto tiene que ver con el significado de mujer inquieta y la inquietud como emergía en el contexto de una investigación que realicé en México hace casi 20 años. Y no creo que soy tan vieja que puedo decir eso, pero bueno. Ideas articuladas por mujeres purépechas en el contexto de sus historias de vida y que creo que tienen un significado teórico importante. El segundo acto se gira en torno a debates e ideas sobre la relacionalidad y el espacio, ideas que se han sido importantes para muchas de las ponentes durante lo largo de esta conferencia. Para esta discusión me voy a dirigir al trabajo que se he realizado en años más recientes sobre los trabajadores sin papeles, latinos, latinas, y la gentrificación rural en Estados Unidos. Y terminaré al final dando reflexiones generales sobre las ideas presentadas, relacionándose entre ellos y con nuestra política actual, que es un poco deprimente, y con futuros feministas. Bueno, entonces el primer acto. Estoy basando estas reflexiones sobre la mujer inquieta y la inquietud en relación a ideas articuladas por mujeres purépechas con las cuales tuve el privilegio de hacer trabajo hace casi 20 años. En 1998-99 es cuando yo hacía el centro del trabajo de campo de este proyecto. Yo trabajaba más que todo en la comunidad de Cherán, que no está muy enfocado aquí, perdón. No se ve bien, pero ahí está Morelia con la estrella, pero Cherán está a la izquierda, ¿verdad? Pero yo también hice otras entrevistas y participación en otras comunidades por la meseta, pero yo viví en Cherán. Estoy invocando esta idea de inquietud ahorita como punto de entrada para conceptualizar el poder, la agencia y la resistencia. Pero para hacer eso tengo que explicar un poco el contexto del proyecto, aunque a fuerzas tengo que hacerlo brevemente y dejando al lado detalles y complejidades. Pero durante la discusión después podemos profundizar más en eso. La investigación en la meseta purépecha tenía el propósito de explorar etnográficamente cómo mujeres y hombres navegaban las reverberations culturales
económicos y políticos de la globalización neoliberal y por medio de este proceso ver cómo estaban reconceptualizando su relación al espacio público, a la autoridad política y a los límites de género y de indigeneidad. Es que tengo nervios ahora, es peor que cuando estoy hablando con unas personas enfrente. Okay. Usando una metodología etnográfica, la intención, como muchas feministas geógrafas en aquel entonces y ahora, fue conectar empíricamente y conceptualmente la vida cotidiana y corporalizada con procesos regionales y globales. El momento histórico central alrededor de la cual se giraba la investigación fue a movilizaciones electorales y partidarios en 1888-89, unos 10 años antes de cuando yo hacía el trabajo de campo. Cuando, como los mexicanos aquí saben, el cardenismo se impugnó a la hegemonía electoral del PRI. Y bueno, como los mexicanos aquí todos saben esta historia, pero para los otros lo voy a contar un poquito, que estas elecciones nacionales estaban muy contestadas, pero después de unos meses, a pesar de muchas protestas, Cárdenas concedió la elección a Salinas de Gortari. Pero en muchas partes de México, especialmente en Michoacán, siguió la lucha, porque se giró su energía, sus pasiones, su enojo hacia el sistema electoral, que hubo mucha evidencia de fraude y todo, se giró hacia el nivel municipal. Y en el estado de Michoacán en particular, dentro de muchos municipios, se instalaron ayuntamientos populares y los defendían de la intervención del gobierno federal. Sobre meses, aún hasta un año después, seguía la gente ahí en la plaza del municipio para defender el municipio independiente, no del PRI. Corrieron las autoridades priistas. Y por lo menos en la meseta purépecha, mujeres tomaron un papel central durante estas movilizaciones extendidas. Y bueno, aunque es un argumento complicado que no puedo profundizar ahorita, yo argumentaba por medio del trabajo que esas experiencias fueron una transformación de identidad política y autoridad política para hombres, pero aún más para mujeres, porque ellas tenían que cruzar barreras de género más altas para llegar al espacio público, que en este entonces se representaba por la plaza del municipio. Bueno, pero el hecho de que yo usaba un acercamiento metodológico feminista sobre historias de vida, poco a poco, después de estar entrevistando y conociendo a las personas, poco a poco se quedó claro, tal vez no tan sorprendente, pero que estos momentos abiertamente políticos de contestación y movilización estaban ensamblados dentro de una larga historia de lucha por mujeres y familias sobre varias décadas antes. Luchas diarias sobre cómo era ser niña, ser muchacha, ser mujer, señora. Bueno, entonces, aunque yo tenía la idea que el centro de este estudio al principio fue el cardenismo y la movilización, de repente yo estaba viendo la historia de lo largo del siglo XX y más que todo los cambios que se echaban a andar por los efectos del Estado modernizador y desarrollista desde los 1930, pero más que todo los 40 hasta los 70. Eso, durante estas décadas, en Cherán en particular, se puede ver que es cuando construyeron escuelas, se hicieron la carretera, que no se ve bien en este mapa, pero sí está una carretera que se junta Uruapan y Zamora y pasa por Cherán. Eso estaba construido en 1947. Se instalaron una oficina del INI, del Instituto Nacional Indigenista,
o indígena, perdón, o es indígena historia 5. Empezaron a promover la agricultura comercial, dando crédito, haciendo conexiones de economía política a mercados más amplios. Como me imagino que todos ya saben que esos procesos presionaban a la agricultura de subsistencia, y también conectaban a la gente ahí con los ciclos de aumento y baja de la economía capitalista, ¿no? Boom y bust. Y claro, como muchos de ustedes ya saben, todas estas intervenciones estaban basadas ideológicamente en el indigenismo, incorporando a la nación en términos simbólicos y materiales por medio de la negación cultural, identitaria de lo indígena. Y la escuela pública ofreció la alfabetización, pero en español. Entonces eso fue un proceso colonial, ¿no? Las mujeres purépechas que estaban creciendo en estas décadas vivían unas contradicciones fuertes que se podía ver con las expectativas de género. Como estos cambios políticos económicos de la llegada del Estado modernizador cambió fuertemente la vida diaria de toda la comunidad. Sí llegaban unas escuelas, pero para muchas niñas fue muy difícil tener acceso a la educación, especialmente después del sexto grado, porque la secundaria quedaba en otro pueblo, como a los 6 kilómetros, tendría que tomar un camión para llegar a la secundaria, y para mucha gente, muchas familias decían, no se puede salir del pueblo como niña porque es peligroso, se van a violar allá en la escuela. Entonces, estas ideas, discursos de fragilidad femenina, de su pureza, de tener su lugar en la casa, limitó mucho la oportunidad de tener acceso a la educación. Y también otras familias siempre decían, bueno, tu trabajo es hacer el quehacer de la casa, no es para leer y entender otras cosas. Bueno, pero lo que yo quería enfocarme ahorita es que mientras que las mujeres con las cuales había estado platicando, haciendo entrevistas, mientras que ellas se reflejaban sobre estas memorias, a veces lloraban, a veces se sonrían, llorábamos juntos, hicimos chistes, pero frecuentemente se enmarcaron el discurso diciendo, sí, yo fui una niña inquieta. Y eso empezó a repetir por varias historias de varias mujeres, y hasta realmente fue para preparar esta ponencia ahorita que empecé a pensar de esta idea de inquietud. Bueno, el lenguaje niña inquieta o muchacha inquieta fue la base de una narrativa para enmarcar sus esfuerzos de resistir expectativas generalizadas. No deben asistir a la secundaria, deben casarse muy joven, muchas veces a los 13, 14 años. Deben obedecer la suegra ya cuando estaban casados. Estos esfuerzos no llegaban estas inquietudes no llegaban a una revolución o cambio fuerte. Es porque llorábamos durante la conversación, ¿no? Las niñas inquietas, las niñas inquietas en estas historias no ganaban casi nunca, pero enmarcó un espíritu de resistencia, de inquietud contra encapsulación discursivo. Y no sé si lo traduje bien, encapsulación, pero es decir como encerrado, estar encerrado por el discurso hegemónico de género en este caso. El lenguaje de mujer inquieta se usó frecuentemente para describir otros modos de respuestas o resistencia a normas hegemónicas. Por ejemplo, para negar el chisme, para vender artesanía fuera del pueblo, en que las mujeres que querían salir del pueblo y vender su artesanía, ganar dinero, estaban
tenía muchos problemas tanto del chisme, pero a veces con la violencia doméstica. O usaban la palabra mujer inquieta para contar una historia del momento en que ellos se pararon y responder cuando enfrentaban discriminación étnica. Cuando estaban vendiendo artesanía en otro lugar, es cuando ellas se enfrentaban a ser indígena, porque Cherán en su vida antes de salir para vender era más que todo un pueblo indígena y no tenía que enfrentar al nivel corporal esta discriminación directa. Pero era cuando salían para vender que empezaban a navegar estos terrenos urbanos ajenos. Es cuando ellas empezó a aprender un poco más, a ser inquietas, a empujar un poco los límites y enfrentar a gente que les trataba mal en estos otros terrenos o paisajes. Bueno, estoy tratando de ser breve, entonces voy a seguir. Las geografías cotidianas y mundanos de inquietud se tejaban a lo largo de la vida para formar la base de acciones abiertamente políticas que tomaban muchas mujeres en la región en 1989. Un proceso que reconfiguraba las mujeres purépechas como actores políticos en una manera sin precedente a nivel local. Bueno, compartiendo los contornos de la investigación en Michoacán, les estoy presentando una narrativa muy simplificada, porque es cierto que a pesar de los cambios fuertes de identidad política y de género, después de 1989, durante estos ayuntamientos populares, las jerarquías de género y de raza no se desaparecieron, claro. Les comparto un resumen del análisis central solamente para que podrían entender de dónde viene esta idea de inquietud, de ser mujer inquieta. Es un gesto hacia una teorización no basada en Foucault o Butler, pero una teorización por medio de conversaciones y experiencias con mujeres purépechas, quienes navegaban la operación del poder, generalizado, racializado y construido por clase, en el contexto de la vida diaria. Y yo he tenido interés por mucho tiempo pensar críticamente de la idea de agencia de una perspectiva postestructural, pero sin dejar a un lado la posibilidad de resistencia intencional. Bueno, eso casi es el final del acto 1, como yo les prometí que todo estaba un poco una reflexión y no es un argumento totalmente armado y sería interesante platicar con ustedes más al final. Pero antes de dejar el acto 1, quiero hacer unos caveats. ¿Cómo se dice caveats en español? Yo sé de frente que hay un problema con mi análisis, porque ser inquieta es español, ¿no? Y son mujeres purépechas. Y entonces el acto de hacer interpretación por medio del uso de una palabra español está bien complicado, está también ensamblado con el poder de relaciones coloniales. Tanto porque yo ni soy purépecha, ni soy mexicana, ni hablo español perfectamente. ¿Cómo es que yo puedo entender realmente el significado? Pero podemos seguir platicando de eso. Solamente decir que en Cherán, desde los 50, el español ha sido dominante. Y las mujeres, la mayoría que entrevisté, no hablan mucho purépecha, ya. Unas señoras muy grandes sí. Entonces, al nivel diario se usaba el español y hacíamos las entrevistas en español. Ok, el acto 2. Como muchos ponentes, durante lo largo de la conferencia aquí, hemos tenido Hemos tenido sobre las últimas décadas dentro de la geografía feminista y la geografía crítica en general un giro hacia lo relacional.
y no puedo empezar esta discusión sin una cita de Doreen Massey, claro, ¿no? Ella escribe, es mi propia traducción, perdón. Si el espacio está conceptualizado en términos relacionales, como producto de prácticas y flujos de acercamientos, conexiones y desconexiones, como consecuencia constantemente reproducida de las relaciones sociales móviles, entonces los lugares locales son nodos específicos, articulaciones dentro de esta amplia geometría de poder. Y bueno, hay muchas maneras y metodologías para acercarse al concepto relacional espacial, y ciertamente es parte de una historia larga de desconstrucción de relaciones de poder dentro del pensamiento feminista. Piensa de la crítica de la división entre privado y público, todas las discusiones por varias décadas sobre el feminismo postestructural. Y dentro de esta conferencia he escuchado una serie de ponencias que están desarrollando su análisis en estos términos. Y yo quería enfocar en unos de estos trabajos de esta conferencia, pero para hacerlo más breve voy a mencionar unos. La Tani Meléndez Bravo analizaba los discursos sobre energía sustentable, la figura de la mujer zapoteca y mecanismos del despojo y apropiación de la tierra en Oaxaca. María Azucena Ferengrino Basurte demostró dentro de un análisis relacional cómo el teatro del calle produce nuevos sujetos y contesta categorías de poder. Sonia Yuroren Lerma Meyer se analiza la transformación de identidad y límites de género por medio de organizaciones sociales civiles en Chiapas y otros, esos para mencionar unos. Entonces no quiero presumir que eso es algo totalmente nuevo que estoy diciendo, porque yo veo que mucha gente de aquí están usando y abriendo estos tipos de ideas. Pero mi punto de entrada a este turno, esta discusión sobre estudios relacionales, tiene que ver con una literatura que se llama Estudios Relacionales de la Pobreza. En inglés es Relational Poverty Studies. Y aquí quiero citar un trabajo muy recién escrito por Sarah Elwood, Vicki Lawson y Eric Shepard, y se los leo ahorita. Una ontología social espacial y relacional rechaza el atomismo, el universalismo, el individualismo, comprendiendo el mundo en términos de redes, relaciones e interacciones, los cuales constituyen sujetos, lugares, agencia y efectos. Y siguen otra página, entonces que esta perspectiva se hizo posible conceptualizar procesos de la categorización y la diferenciación social, cultural, y cómo estos trabajan íntimamente con estructuras y relaciones de economía política. Y para mí esto es una perspectiva que viene de Massey y de otras personas, que realmente nos ayude a conectar la economía política con las ideas de identidad, cultura y poder. ¿Sí? Bueno, pero sí voy a cortar un poco este acto por dejar tiempo. Okay. Voy a tratar de terminar en 5 minutos. Entonces, estas son las reflexiones teóricas. No lean eso ahorita, déjenlas. De este acto. Y les prometí que iba a aterrizar esta discusión teórica dentro de análisis sustantivo. Voy a pasar al proyecto más actual mío sobre la migración laboral entre Latinoamérica, en particular México, mexicanos y Estados Unidos, enfocando la política contestado de pertenencia
de producción, de reproducción social, en relación a jerarquías de clase, raza, género y ilegalidad. Pero no puedo pasar a esta historia del proyecto sin decir algo sobre lo que quiero decir por la palabra ilegalidad. Ok. Y lo voy a hacer rápido. Eso viene de un antropólogo, se llama Nicholas de Geneva. Por lo menos él es más conocido de lo que yo, teorizar la ilegalidad. Ustedes ya saben que hay un discurso fuertemente en Estados Unidos político construyendo a los trabajadores transnacionales en Estados Unidos sin papeles como gente ilegal y criminal, todo lo que esto significa. Y Nicholas de Geneva se hace la palabra ilegalidad para tener una entrada crítica a este discurso, a tratarlo como un discurso de poder que está racializado fuertemente. Porque yo sé que no estoy diciendo nada nuevo a ustedes, porque ser moreno en Estados Unidos a veces es ser ilegal o tener la construcción cultural ilegal o criminal, aunque no importa lo que sea en realidad. No importa si uno es el séptimo generación de americano en el país, como mexicano-americano o lo que sea. Entonces es una idea conceptual que reconoce la racionalización, pero además dice que hay algo en particular que tiene que ver con el estatus legal. Y si quieren platicar más de eso, lo hago con mucho gusto. Entonces, ya en los últimos 2 minutos. No. Es que, especialmente con este proyecto, porque es más actual, yo puedo hablar por 3 horas, pero voy a tratar. Okay. Y ni voy a ver a mis notas porque se va a tardar. Ok. Un estudio de caso, parte de ese proyecto sobre gentrificación rural y la migración de bajo salario, low wage, trabajadores que más que todos son latinos, que más que todos son mexicanos y más que todos no tienen papeles. Hicimos trabajo de campo en Georgia, el estado de Georgia, y en Colorado también, pero estoy refiriéndome ahorita al trabajo en Georgia. Este es como municipio, pero en inglés es county, que es un poco más grande que municipio. El county se llama Rabun County, está en el norte punto de Georgia. No sé si lo ven bien, pero ahí es un mapa de Georgia entera y ahí es el county. Dentro de Rabun County es un lugar muy rural. Solamente tiene 14,000 personas, todo el municipio o county. Y no sé si ve, pero hay lagos grandes casi no se ve por el proyector, pero hay 2 lagos grandes ahí que son el lugar muy favorito para la gente rica de Atlanta y de Florida para construir una casa de vacación. Y bueno, eso es un proceso que ha pasado, que se han aumentado y creció mucho durante los 90 y en adelante. Sí se paró un poquito con 2008 con la caída, pero sigue. Y es una versión de gentrificación rural. Entonces esos son los paisajes públicos de lujo de Rabun County, que esos son las mansiones que hay por esos lagos, y el club de golf, claro, y una vista rural, bucólica, ¿cómo se llama? Como un ideal rural, ¿no? Y está comodificado fuertemente porque se vende casas y terrenos por medio de una imagen rural, pacífico, homogénico racionalmente, de no hay pobreza, todos se puede ser seguros aquí. Y mucha gente dice que este flujo de gente rica, blanca, a estas áreas rurales en Estados Unidos es una escala larga de white flight, que es el escapo de la gente blanca de las ciudades por tener miedo de la diversidad. ¿Sí me explico? Okay. Bueno, tal vez
nos sorprende que durante los años de gentrificación más fuerte, aumentó bastante la población latino. Ya no se ve muy bien, pero en el año 90 el census indicó que hubo 0.06% de la población que era hispana o latino. Y ya en 2010 era 8%. Yo diría que si teníamos la encuesta a los 2006-2007 hubiera sido 15%, porque se bajó un poquito después de la caída del mercado. Y además, como ustedes saben, la gente sin papeles están bajo contados en el censo. Entonces probablemente es más, pero es una indicación de los cambios. Otra vez, porque quiero dejar tiempo, el trabajo que yo he realizado allá trata de entender de una manera empírica la relación entre la gentrificación, la llegada de gente rica, blanca, quieren construir casas grandotes, quieren tener su cappuccino, quieren tener su restaurante, quieren tener toda esta vida de lujo, ¿no? Y armar todo. Hubo un fuertemente reclutamiento, ¿sí? de gente latina para trabajar en la construcción, ¿cómo se llama? Landscaping, es donde cuidan los jardines, y trabajar en el restaurante, lo que sea. Entonces, los paisajes de lujo están conectados a paisajes de marginalización. Es una manera de entender cómo se relaciona, eso tampoco es idea nueva, ¿no? Que procesos de enriquecimiento están predicados en procesos de impoverishment, ¿no? Ahora no estoy viendo mis notas, entonces mi español sería peor. Ok. Yo voy a dejar al lado del resto de la historia que quería compartir. Quería usar como ejemplo de cómo leer estos espacios dentro de Rabun County, este lugar, con esta perspectiva de ontología relación socioespacial. ¿Sí me explico? Por medio de una historia que salió durante esta investigación, que realmente era una investigación sobre mercados laborales más que todo y geografías de reproducción social. Pero de repente, después de hablar con muchas personas y usando la historia de vida, en que muchas cosas pueden entrar inesperadas, unos hombres más que todo, porque eran dentro de la construcción y todo, yo estaba entrevistando más que todo hombres, aunque sí entrevistaba mujeres, claro, soy feminista, pero en términos del mercado laboral, eso fue la entrada. Y platicando con unos hombres mexicanos allá, me decían, no, ya, nosotros vamos, una vez a la semana salgo a jugar fútbol. Y estábamos ahí en esta entrevista en un parque, y sus niños estaban jugando allí, su esposa estaba allí, platicamos. Y al lado de este parque, para niños, era un cancho de fútbol. Soccer, no fútbol americano, el fútbol real. Yo juego fútbol, entonces y me dijo, oh no dejan a los mexicanos jugar ahí en esta cancha. ¿Qué? Y entonces en esto salió otro tema, otra dirección de la investigación que tiene que ver con acceso a los espacios públicos para la recreación, el deporte, en que toda la gente que entrevistaba, tanto inmigrante, no migrante, empleador, jefe del municipio o una persona elegida política, yo dije, ¿y dónde juegan el fútbol los inmigrantes? Y allá dicen todos mexicanos. Yo diría que como 80% son mexicanos, unos centroamericanos y otros, pero allá el discurso es los mexicanos. Otra problemática.
decían, oh no, ellos no pueden jugar en las canchas oficiales. Y eran vacíos, y hubo muchas canchas como disponibles, pero el lugar donde, donde la gente latina, los hombres más que todo latinos, allá, su trabajo es esencial para la economía de gentrificación. Son esenciales. Pero al final tenía que jugar fútbol donde hacen el estacionamiento para carros, que es concrete, no es cemento. Y no es muy peligroso, ¿no? Pero todo, sabían que no podemos entrar en las canchas normales. Y bueno, es una historia larga y al final ellos, aunque a pesar de eso, en 2003 organizaron una liga de hombres latinos de fútbol y jugaban en este campo, que no es cancha oficial, no está cortado ni nada, pero pidieron a la policía, nos da permiso para jugar aquí, y por 2 años dejaban jugar allá, y tenían una liga. La historia breve de esta liga, que sí existía y sí jugaba aquí, una característica de la liga era que ellos cortaban el pasto, ellos recolectían la basura, ellos cuidaban el lugar, pero también el equipo de futbolistas, y también porque hubo otros equipos en la región, como desde 30 millas, entonces todos se juntaron a jugar contra diferentes grupos, pero llegaban otra gente latina para descansar y ver el partido, ¿sí? Porque no hay muchos espacios no hay plaza, como aquí, no hay espacios para que la gente latina allá se unen de una manera social en el espacio público. Entonces este espacio, aunque sea una cancha que está atrás de la biblioteca pública, escondida un poquito, lleno de weeds, ¿cómo se llama weeds? No recuerdo. Pasto, sí. Fue un lugar para socializar. Y la excusa de la policía o el sheriff que dijo por qué se lo quitó es que vino gente y tomaba. Y bueno, pero los jugadores, porque no es un lugar oficial, no se pueden negar a la gente que se sientan allá a ver el partido, pero ellos se hicieron responsables a los jugadores, los organizadores de la liga. Y yo diría, yo entrevistaba al señor que está encargado del recreo del municipio y hablé, ¿por qué los mexicanos no juegan fútbol en las canchas oficiales? Aunque no traté de preguntarlo tan directamente, pero estaba tratando de entender cómo él lo veía. Y me dijo, ellos no pueden usar estas canchas porque ellos llevan bebidas. Y yo digo, pero ustedes, es un espacio oficial y ustedes pueden decir, no hay que tomar aquí o lo que sea. Pero fue un discurso para justificar la acción, porque queríamos hacerlo un estacionamiento. Y yo tomé esta foto en 2012, 10 años después, no hay nada, solamente decían, ya no pueden jugar aquí. Y pusieron al lado de donde yo tomaba esta foto acá, ahí ya está este letrero. Noticias de campo es para usarse por medio de reservación. Para reservar, llamar este número. No es posible reservar. Eso es como una performatividad de ser accesible, pero no se puede llamar a este número y reservar porque no es cancha oficial. Y no hay letrero en inglés. Porque no se trata a la gente americana, legítima, no legal, lo que sea, que supuestamente nunca se van a entrar en esta cancha llena de weeds, ¿no? Para jugar fútbol, cuando hay canchas cuidados, hechos en otros lugares. Entonces yo veo que la importancia de tener análisis que conecta la economía política, los cambios del mercado laboral
la reproducción social con estos otros experiencias diarias de exclusión espacial, racial, afectado por la ilegalidad también. Y bueno, yo voy a parar para que podamos platicar un poco más, pero claro, he dejado al lado no solamente muchos detalles de este proyecto, pero también que claro, que lo que pasa en esta cancha tiene que ver con la política de fronteriza en Estados Unidos, de crear una frontera militarizada, de tener NAFTA que desplazó a mucha gente para que estaban buscando trabajo en Estados Unidos. Esta cancha que se ve muy inocente a primera vista está enredado por poder, tanto que es local como de Guanajuato, donde venían muchos de esos hombres. Y bueno, lo voy a dejar allá.